Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. A comenzar, y como cada año, ¿verdad? En este tiempo es un tiempo hermoso donde recordamos precisamente lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo, y hoy vamos a tener una bonita enseñanza de parte de Dios que se llama la cruz y la gracia. La cruz y la gracia, y en muchas partes, ¿verdad? Prácticamente del mundo se recuerda, se conmemora, se festeja esta Semana Santa, y pues también podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces lo hacen de una manera equivocada, ¿verdad? Porque muchas personas todavía tienen inclusive culpas, ¿verdad? Y hacen promesas, hacen mandas, hacen muchas cosas para recibir lo que ya se tuvo que haber recibido. Y por eso se llama la cruz y la gracia. Y vamos a comenzar, y te voy a pedir si me acompañas con tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Súper bien. Dice la palabra de Dios, desde el versículo 1, capítulo 5, como título dice, resultados de la justificación. Y dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y para comenzar quiero nuevamente que pongamos mucha atención en estos dos versículos, porque hay algo que lo destaca. Y dice la palabra de Dios: justificados pues, ¿qué dice? Por la fe. Y en el versículo número 2 dice: por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? Por la fe. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de lo que pasó precisamente, ¿verdad?, y lo que es la fe para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Y como punto número 1 vamos a poner la cruz. Vamos a estudiar rápidamente qué significa para nosotros la cruz. Y la cruz, en la crucifixión del Señor Jesucristo, tiene como origen un instrumento de ejecución romana, ¿verdad?, para castigar y humillar públicamente a criminales, asesinos, a sediciosos, a esclavos. La crucifixión era un método atroz, era un método diseñado precisamente para causar la muerte lenta, dolorosa, y básicamente la cruz, su significado era prácticamente la muerte. La cruz, queridos hermanos, fue un instrumento de sufrimiento de Jesucristo, de su muerte. Pero también fue un instrumento, o es un instrumento para nuestra salvación. Amén. Entonces, esta es la cruz. Y brevemente, ¿qué fue lo que recibió el Señor Jesucristo en la cruz? Para nosotros, ¿cómo lo podemos entender? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y los estudios que se han hecho acerca de estos castigos
atroces, ¿verdad? Para ejecutar a los bandidos, ¿verdad? Los que se levantaban en contra del gobierno. Era de una manera ternaria los castigos. Los estudios que hay dicen que los romanos, ¿verdad?, que estaban destinados para ejecutar esa misión, eran entrenados precisamente para ejecutarlo. Eran diestros en el oficio, sabían cómo utilizar esos instrumentos de castigo, sabían en qué momento y en qué lugar golpear a las personas para lograr su cometido. Habían varios instrumentos de ejecución y uno de ellos, ¿verdad?, lo hemos visto en otras ocasiones, era un látigo, ¿verdad?, que al final de ese látigo tenía 12 cuerdas de cuero y en cada cuerda habían unas puntas muy filosas que cuando golpeaban en la piel del que estaba siendo castigado prácticamente se encajaba en la piel, y cuando el romano jalaba literalmente se venía la piel, literalmente. Y era una cosa horrorosa los que vivían ese castigo. De hecho, los mismos estudios dicen que muchos que eran castigados se desangraban ahí mismo en el pretorio, donde era la ejecución. Ahí mismo morían desangrados. ¿Por qué? Por los golpes, por el castigo que estaban recibiendo. Pero para nosotros como cristianos, ¿qué significa, verdad, ese castigo? ¿Qué significa la cruz? Lo que para nosotros significa es que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar para recibir los castigos que nosotros merecíamos por el pecado, por nuestras faltas, por todo lo que hemos cometido. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Y entonces alguien tenía que pagar por los pecados. Y precisamente el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, que Él no merecía, que nosotros merecíamos, para que Él recibiera ese castigo por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo vino a esta tierra con una misión y fue mostrarnos el amor del Padre hacia cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo sanó a mucha gente. El Señor Jesucristo alimentó a multitudes, restauró muchas familias, muchas personas, liberó a personas que estaban encadenadas, que estaban endemoniadas, dice la palabra de Dios, y vino a liberar a esta tierra. Pero su misión final era morir en la cruz, y era morir en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que significa para nosotros la cruz. Y Jesucristo la cumplió cabalmente hasta el final. Y dice la palabra de Dios, te voy a pedir que me acompañes al libro de Juan capítulo 19. Amén. Y Juan capítulo 19 en el versículo 30, ahí también habla de la crucifixión y muerte de Jesús como título, pero en el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es que Él lo que vino a hacer, lo cumplió y lo terminó. Lo que quiere decir consumado es hecho está. A lo que vino el Señor Jesucristo, su misión principal era precisamente tomar nuestro lugar y morir en la cruz. Y lo hizo por amor, por cada uno de nosotros. Y eso es básicamente lo que significa o debe significar para nosotros lo que es la cruz. Ahora vamos con el punto número 2, y lo vamos a poner ahí, la gracia, ¿verdad? La gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y la gracia de Dios es un favor inmerecido.
Es un regalo divino que ofrece Dios a toda la humanidad sin que la merezca ni pueda comprarla. Básicamente esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta precisamente en el perdón de pecados, en la salvación a través de Jesucristo. Pero esto permite tener una transformación en nuestras vidas y superar nuestras debilidades. Eso es la gracia de Dios. Favor inmerecido es recibir la bendición y amor de Dios cuando merecíamos lo contrario por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra rebeldía. Y regalo divino no se gana por buenas obras o méritos propios o perfección, sino es un don gratuito de parte de Dios. Amén. Eso es la gracia. Ahora, hay una diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia. La misericordia es cuando Dios retiene el castigo que merecíamos a causa del pecado. Pero la gracia, Dios nos otorga bendiciones que no merecíamos. Y esa es la gran diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en nuestras vidas? A través de la cruz. ¿Cómo es la gracia? Quiero decirte que muchas veces, y en la actualidad también hay religiones, doctrinas que enseñan que para ganarnos la salvación, para merecer la salvación, tenemos que hacer o cumplir ciertas cosas, normas, ritos. Pero eso es falso. La gracia de Dios se manifestó inclusive en la misma crucifixión del Señor Jesucristo. Ahí se manifestó la gracia de Dios. Y lo vamos a ver, y quiero pedirte que me acompañes con tu Biblia en el libro de Lucas 23. Y quiero pedirte que todos lo leamos. Es importante esta parte, porque habla precisamente cómo se manifiesta la gracia de Dios en la misma crucifixión del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23. Amén. Esperamos unos segundos. Es importantísimo que todos lo leamos. Si no tienes Biblia, hermano, hermana, y comparte tu Biblia, es importante leer todos ahí la palabra de Dios. Lucas 23, amén. Y vamos al versículo número 32, como título arriba dice crucifixión y muerte de Jesús. Y dice la palabra de Dios, versículo número 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y vamos a poner atención en lo siguiente. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces vamos a ver la escena, qué es lo que está ocurriendo en el momento mismo de la crucifixión del Señor Jesucristo. Dos malhechores, dos pecadores como tú y como yo, crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice la palabra de Dios. Uno de ellos lo aceptó como Señor y lo aceptó como Salvador. Y uno de ellos lo rechazó. Dice que lo injuriaba. En este momento, querido hermano, querida hermana, de la cruz, se está produciendo una transformación a través de la interacción entre Jesús y un malhechor arrepentido que estaba también a punto de morir. Colgado junto a Jesús, en la misma condición de Jesucristo, reconoce su culpa, reconoce su condición de pecador. Dice la palabra de Dios que, dice, ciertamente recibimos lo que merecen nuestros hechos. Pero quiero decirte que en esta frase también está admitiendo la inocencia del Señor Jesucristo. Ningún mal ha hecho, dice la palabra de Dios. Su actitud lleva a una humilde y súplica de misericordia de parte de Dios. En esta desesperación de este hombre pecador, de su situación que está pasando, hay algo que sucede. Y se manifiesta una fe admirable en la autoridad del Señor Jesucristo y su futuro divino. Ahí colgado en la cruz también. Su fe lo llevó precisamente a suplicar misericordia, y ahí se estaba demostrando el poder, la gracia de Dios que pueden transformar un corazón en el último instante de su vida. En este momento destaca el mensaje central de la salvación, querido hermano, querida hermana. Lo que destaca no son las obras. Lo que destaca es la fe, lo que asegura la misericordia y la gracia de Dios en aquella que acepta por fe el sacrificio del Señor Jesucristo. Esta escena, querido hermano, querida hermana, encarna el tema de la misericordia divina y la esperanza en medio de la desesperación, haciéndose eco del principio bíblico más amplio de que el arrepentimiento genuino invita al perdón y a un nuevo comienzo, asegurando que nadie esté fuera del alcance de la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Y aquí surge una pregunta. ¿Con cuáles de los dos pecadores te identificas? Uno de ellos le injuriaba y el otro lo aceptó y reconoció en el último momento, ya que estaba a punto de morir. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí se estaba manifestando la gracia de Dios sobre este pecador. Ahí se estaba manifestando el perdón divino de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que justo no hay ni uno solo.
Ahora, está la cruz, está la gracia y viene algo más. Y es el punto número 3, es la justificación. Le voy a pedir a mi hermana del piano si me ayuda por favor y mis hermanos se preparan. Romanos 5:1, regresamos nuevamente a Romanos capítulo 5. Como título dice, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación quiere decir que se elimina la enemistad con Dios y trae esperanza en participar de su gloria, cambiando nuestra condición de culpables a hijos amados. Esto es la justificación. Justificación quiere decir ser declarados no culpables. Eso es la justificación. Cuando se emite una resolución, cuando se nos declara no culpables o justos ante Dios, no por obras, sino por creer en la obra del Señor Jesucristo. La justificación, queridos hermanos y hermanas, no se gana por obras de la ley. No se gana por un cumplimiento moral. Se recibe únicamente por la gracia de creer en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Es un acto de amor donde Dios nos declara justos sin merecerlo. Esa es la gracia divina, esa es la gracia de Dios. Muchas veces todavía hay personas que cargan culpas, que no se pueden quizá perdonar a sí mismas. Inclusive nos han mencionado, es que esto Dios no me lo perdona. Falso. Muchas veces personas pensando que no reciben quizá una respuesta a su oración porque son pecadores, falso. La gracia de Dios es gratis. La gracia de Dios está dispuesta para cada uno de nosotros. Y dice ahí mismo en Romanos 5 donde estamos, pero en el versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí mismo, pero en el capítulo 3, versículo 24, es las mismas páginas prácticamente. Dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué te condenas? Si Cristo ya recibió el castigo por todos los pecados de la humanidad.
Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién recibe esa promesa? Así es que hoy tenemos que entender también algo bien importante. Cristo subió a la cruz. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo recibió el castigo que merecíamos. Cristo nos justificó. Pero ¿sabes? Hoy precisamente se conmemora la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y sabes lo que significa la resurrección del Señor Jesucristo? Significa que Él es victorioso por los pecados y a la muerte también. Jesucristo es victorioso sobre todos los pecados y sobre la muerte. Así es que, queridos hermanos, hermanas, si tú lo crees, si tienes fe en ese sacrificio, ponte de pie. Y vamos a pedirle que ministre nuestro corazón, que ministre nuestras vidas. No es por obras, no es por cumplir obras de la ley o hacer una u otra cosa para merecerlo. Ya tenemos la promesa de la salvación, de la vida eterna. Y en esa actitud, hermanos, te voy a pedir ahí que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y ahí trae a tu mente ese sacrificio del Señor Jesucristo. Él recibió cada golpe, cada latigazo en el lugar de cada uno de nosotros. Él vino a cumplir con una misión muy importante. Y era precisamente dar su vida por cada uno de nosotros. Él lo hizo cabalmente por obediencia y por amor a nosotros. Él no le importó el sufrimiento, no le importó los padecimientos en ese sacrificio, porque Él sabía que lo iba a hacer por amor a su Padre, por amor a nosotros. Y ahí lo puedes ver, con los brazos abiertos para abrazar, para consolar. Y Él recibió todos los pecados de la humanidad. Dice la palabra de Dios que a todos los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Y el fruto de la aflicción, de esa aflicción, somos cada uno de nosotros. Así es que ahí con tus propias palabras, hermano, recibe la gracia, no porque lo merezcamos, sino porque Él tomó nuestro lugar. Él cargó con los pecados de toda la humanidad, el tuyo, el mío, y nos hizo justos, nos hizo hijos de Él. Y por eso hoy nosotros
nos alegramos con el Señor Jesucristo porque Él resucitó al tercer día y ahí manifestó su poder, su gracia, y ahí concluyó y ahí manifestó su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso Él derramó su sangre. Por eso su sangre tiene poder. Por eso su sangre nos perdona, nos libera, nos sana. Y ahí díselo. Ahí díselo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Queremos darte gracias nuevamente, Padre, porque hay poder en tu sangre, Señor. Y verdaderamente, Señor, tu sangre nos transforma, Señor. Verdaderamente, Señor, tu sangre nos sana, Señor. Hoy, Señor, ayúdanos. Aumenta nuestra fe, Señor. Porque es por fe, Señor, para que nadie se gloríe, Señor. No es por obras. Por eso hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias por ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, mi Dios. Que nos llena, Señor, de alegría, Señor. Nos llena de seguridad, Padre. De que es tu gracia, Señor. Favor inmerecido, mi Dios. Que tú nos otorgas bendición, Señor. No porque lo merezcamos, Señor, sino por tu infinita misericordia, Padre. Y aquí está tu pueblo, Señor. Hoy te agradecemos, Señor,
nuevamente, Padre, por ese sacrificio, Señor, y recordamos que fue por amor a nosotros que tomaste nuestro lugar, Padre. Por eso te damos gracias en esta mañana, mi Dios, porque sabemos, Señor, que esa salvación, Señor, es inmediata, mi Dios. Pero en esta tierra, Señor, está dispuesta tu gracia, Señor, para todos aquellos, Señor, que creen en ti, Señor, que creen en tus promesas y que te han aceptado, Señor. Por eso estamos agradecidos, Padre, en esta mañana, mi Dios, porque nuestra condición ha cambiado, mi Dios. Tú la cambiaste, Padre. En un solo instante, Señor, tú cambiaste toda esa condición, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, y por eso te alabamos, por eso te glorificamos y te damos a ti, Padre, la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.